Sean bienvenidos hermanos y hermanas a esta clase de escuela dominical 6 de septiembre de 2020. Que el Espíritu pueda estar presente en sus hogares y que todos podamos participar amenamente y podamos comprender lo que el Padre quiere para cada uno de nosotros. La lectura de hoy es el Amán 13 del 2 al 5. Vamos a empezar con la lectura del Amán 13. Ahí se nos dice que los siervos del Señor hablan y actúan según las indicaciones de Dios. El Señor pidió a Samuel en la manita que hiciera algo que pudo haber parecido bastante difícil: predicar a personas que anteriormente lo habían echado de la ciudad. Samuel la manita andaba predicando. El pueblo nefita lo rechazaba. Era un pueblo que andaba en iniquidad, andaba no de acuerdo a la ley de Dios. Entonces él quiso salir al ver que no escuchaban y le querían dañar. Y en el Amán 13, 2:5 nos dice lo siguiente: y aconteció que en este año un tal Samuel, un lamanita, llegó a la tierra Zarahemla y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo. Y lo echaron fuera y se hallaba a punto de regresar a su propia tierra. Mas he aquí, vino él la voz del Señor, que de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le viniera al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad. Por tanto fue y se subió sobre la muralla y extendió la mano y clamó en alta voz y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Y le dijo: he aquí, yo Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor que él pone en mi corazón. Y aquí, él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos, y no pasarán 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Si nos damos cuenta, se le estaba predicando el arrepentimiento a este pueblo. Sabemos que siempre ha sido así. En cada dispensación se habla del arrepentimiento. Hay un propósito para ello. Y en este día, que cada uno de nosotros entendamos la importancia de esa palabra, arrepentimiento. Entonces, leyendo esta lectura, hay una pregunta como análisis, como una reflexión. ¿Qué cosas difíciles les ha pedido el Señor que hagan? Y si lo ha habido en sus vidas, lo pueden compartir con aquellos que están a su alrededor. Hagan una pausa a esta grabación y lo pueden hacer. Y después continuaremos. Bien. Quizás en nuestras vidas haya ocurrido algo similar, de que el Señor nos ha pedido algo que creamos que es difícil, como a este personaje que se le invitó a invitar a un pueblo al arrepentimiento. Y quizás también en nuestras vidas como padres, como parte de una familia, un abuelo, un hermano, un tío. Quizás alguna vez hemos sentido la necesidad de poder amonestar a alguien por algo que no está bien en su vida. Y son cosas que el Señor nos invita a hacer día con día, así como a este personaje, que lo menciona mucho en el versículo 4, donde se le invita a que entrara nuevamente a la ciudad. ¿Sí? Ya se sube una muralla y empezó a profetizar todo lo que el Señor le puso en su corazón. En nuestra vida el Señor también nos pone en el corazón palabras para poder expresarlas a aquellos que lo necesitan. Palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo, y también a veces de una reprensión, de una amonestación hacia algo que está afectando a esa persona, a ese hermano, a ese amigo, a ese familiar. Muy bien.
Aunque las advertencias de Samuel estaban dirigidas a los nefitas, que tenían un corazón duro, ahí encontramos lecciones para nosotros también. Vamos a ver unas escrituras donde hay cosas relevantes semejantes a nuestros días, o en nuestros días. Por favor, lean ustedes, ¿sí?, lo que es el Amán 13, los versículos 8, 21 al 22, 26 al 29 y 31 y 38. Ya vamos a ver qué similitudes hay hoy en el tiempo en que vivimos. Y ya que hayamos o hayan leído ustedes esas escrituras que les acabo de mencionar, hay una pregunta: ¿qué mensajes similares nos han dado los profetas en la actualidad? Hagan una pausa para que puedan leer las escrituras con familia y hablar un poquito de qué mensajes similares han dado los profetas en la actualidad. Muy bien. En la actualidad, los profetas nos han hablado de muchas cosas, pero a mí me viene a mi mente algo que siempre se ha recalcado y que es muy importante que lo recordemos en esta ocasión. Recordemos que el Señor siempre nos ha invitado a que paguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque es la forma en que el reino se puede expandir, o el Evangelio se puede expandir sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Sabemos para qué son los diezmos, para qué se utilizan las ofrendas para poder ayudar a aquellos que lo necesitan, aquellos que por motivos y razones diferentes no tienen el sustento, y las ofrendas son para ese propósito, para ayudar a aquellos que son nuestros hermanos, por poner un ejemplo solamente. Muy bien, vamos a hablar de lo que es el Amán 14 y un poquito del 16. Aquí en esas escrituras habla de las señales, los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen su corazón. ¿Sí? En el manual, sígueme, de uso personal o familiar que ustedes tienen propiamente, sugiere que busquemos las señales que el Señor nos ha dado con un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de buscar esas señales? En el Amán 14, versículo 12, nos da la razón de ello, y dice así: y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Esa es la razón a veces por la cual es válido buscar una señal, para poder creer, ¿sí?, en el nombre de Jesucristo, poder creer que hay un Padre, poder entender lo que fue la vida de ellos. También hay otros propósitos por los cuales vienen las señales, o porque hay señales. En el Amán 14, los versículos 28 al 30, dice así: y me dijo el ángel que muchos verán mayores cosas que estas, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrían de verificar por toda la superficie de esa tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres.
y esto con objeto de que aquellos que crean sean salvos, y sobre los que no crean descienda un justo juicio, y también si son condenados, traen sobre sí su propia condenación. Así pues, recordad mis hermanos, que el que perece, perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad, lo hace contra sí mismo. Pues he aquí, sois libres, se os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí Dios os ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Esas son las razones, y está muy clara la razón en esa parte de que hemos leído. Que ustedes puedan reflexionar un poco sobre eso, el porqué de las señales, las señales o manifestaciones que se puedan dar en la vida. Hay una razón y un propósito. En el Amán 14 también habla de las profecías del nacimiento y la muerte de Cristo. Y es importante tener ese conocimiento, saber que esto fue una realidad como miembros de la iglesia. Hay una escritura que habla sobre esto y que también trae una pregunta para poder entender ello. En 3 Nefi 1, los versículos 15 al 21, léanlos por favor ustedes, hagan una pausa a esta grabación y después de que lean ustedes esto hay una pregunta que ustedes mismos tienen que analizar como familia o como personas según como estén reunidos en este momento. La pregunta es, se puede leer 3 Nefi 1, 15 al 21. La pregunta es, ¿por qué es importante que tengamos conocimiento de esas profecías y de su cumplimiento? Esa es una pregunta que debe estar en el corazón de cada uno de los presentes, ya que eso nos va a permitir poder seguir adelante en la vida, venciendo los obstáculos, venciendo las dudas, los temores, ya que tendremos una respuesta muy clara de ello a través de la revelación, que es a través del Espíritu Santo. Ahora, hay que entender también que ver señales y prodigios no necesariamente causa que uno crea en Cristo. Mucha gente, aun cuando puede recibir este tipo de señales, de prodigios, aún así no van a aceptar la verdad del Evangelio o eso que está aconteciendo. Y esto que está plasmado en el Amán 16, los versículos del 13 al 23. Dice así, vamos a ver que no es necesariamente que la gente lo va a aceptar aun cuando tenga esas grandes divisiones. Dice, pero aconteció que en el año 90 del gobierno de los jueces se manifestaron grandes señales y prodigios al pueblo y empezaron a cumplirse las palabras de los profetas y se aparecieron ángeles a los hombres, a hombres sabios, y les declararon buenas nuevas de gran gozo, de modo que en este año empezaron a cumplirse las escrituras. No obstante, el pueblo empezó a endurecer su corazón. Todos, salvo la parte más creyente de ellos, tanto entre los nefitas como los lamanitas, y empezaron a confiar en su propia fuerza, en su propia sabiduría, diciendo, algunas cosas de entre tantas pudieron haber adivinado acertadamente, mas aquí sabemos que todas estas obras grandes y maravillosas de que se ha hablado no pueden suceder. Y empezaron a raciocinar, a disputar entre sí diciendo, no es posible que venga tal ser como un Cristo. Si es así, y si fuere el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, como se ha dicho, ¿por qué no se nos ha de manifestar a nosotros, así como a aquellos a que estén en Jerusalén? Sí, ¿por qué no se ha de mostrar en esta tierra,
así como la tierra de Jerusalén. Mas he aquí nosotros sabemos que esta es una inicua tradición que nos han transmitido nuestros padres para hacernos creer en una cosa grande y maravillosa que ha de acontecer, pero no entre nosotros, sino en una tierra que se halla muy lejana, tierra que no conocemos. Por tanto, pueden mantenernos en la ignorancia porque no podemos dar fe con nuestros propios ojos de que son verdaderas. Y ellos, por medio de la astucia y misterios y artificios del maligno, obrarán algún gran misterio que nosotros no podemos comprender, el cual nos sujetará para que seamos siervos de sus palabras y siervos de ellos también, puesto que dependemos de ellos para que nos enseñen la palabra, y así nos conservarán en la ignorancia todos los días de nuestra vida si nos sometemos a ellos. Y muchas más cosas insensatas y vanas se imaginaron en sus corazones, y se llevan muy agitados porque Satanás los incitaba continuamente a cometer iniquidades. Sí, anduvo sembrando rumores y contenciones sobre toda la faz de la tierra, a fin de endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno y contra lo que estaba por venir. Y a pesar de las señales y los prodigios que se realizaban dentro del pueblo del Señor, y los muchos milagros que obraban, Satanás logró ganar gran poder sobre el corazón del pueblo en toda la faz de la tierra. Entonces, hubo acontecimientos grandiosos, mas sin embargo, estas personas no creían, no lo aceptaban y no lo aceptaron. Ahora, una pregunta, como análisis, reflexión. ¿De qué manera persuade Satanás a las personas a confiar en su propia fuerza y sabiduría en la actualidad? Si gustan pueden hablar un poquito sobre esto con su familia. ¿De qué forma Satanás actúa para que nosotros confiemos más en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, que en la de Dios? Si desean hacerlo, hagan una pausa y después regresamos. Yo quisiera decir algo sobre esto, y es parte de esa reflexión. Bueno, nosotros, o yo, voy a poner mi propio ejemplo. Si yo omito asistir, por ejemplo, a la capilla el domingo, teniendo la oportunidad, esa gran bendición de ir, y no lo hago, es cuando yo actúo de acuerdo a lo que el adversario quiere, ¿sí? Olvidando que hay un poder superior al cual dejo de escuchar. Si tengo esa gran bendición de poder asistir al lugar que el Señor siempre ha mandado que vayamos, y lo puedo hacer y no lo hago, entonces estoy confiando en mi sabiduría, en mi propia fuerza, y eso no es posible. Eso no es una realidad, es algo que de lo cual me debo de arrepentir. Es lo mismo que decir que si tengo la gran bendición, la oportunidad de tener mi noche de hogares, porque tengo el tiempo, el momento, ya sea que esté con mi familia, o si la familia no está, pero no tengo tengo el deber de todos modos hacer esa noche de hogar con el que esté presente. Si yo omito hacer mi noche de hogar, entonces estoy confiando en la sabiduría del hombre, en la fuerza propia del hombre, a confiar en uno mismo. Y esas son las cosas que el adversario quiere que estemos haciendo día con día. Igual si hablamos de la oración, si omitimos la oración, si omitimos la lectura, eso es confiar más en uno que confiar en aquel que nos da la vida, en aquel que nos da todo aquello que poseemos en este momento. Entonces, debemos aprender, hermanos y hermanas, la importancia a no confiar en nosotros mismos, que hay un ser superior que nos invita a eso, a que entendamos que sus verdades tienen un propósito. Sus verdades son para darnos felicidad, gozo, prosperidad. Que habrá pruebas, sí las habrá, que habrá obstáculos, sí los habrá, que habrá problemas, sí, pero los podremos afrontar debidamente, de la forma apropiada,
y con la ayuda de ese Ser Supremo que está siempre al pendiente de cada uno de nosotros. Cuando hablamos del arrepentimiento, el presidente Russell M. Nelson dijo en una ocasión siguiente: cuando Jesús nos pide a ustedes y a mí nos arrepintamos, nos invita a cambiar nuestra mente, conocimiento, espíritu, incluso cómo respiramos, que cambiemos la forma en que amamos, pensamos, servimos y cómo invertimos en tiempo, cómo tratamos a nuestra pareja, y cómo enseñamos a nuestros hijos y aún cómo cuidamos nuestro cuerpo. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando la acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. El arrepentimiento es la clave para evitar la desdicha que inflige las trampas del adversario. El presidente Darling H. Hawks dijo también lo siguiente: la expiación de Jesucristo nos proporciona la única manera de lograr la limpieza necesaria mediante el arrepentimiento. Y esta vía terrenal es el tiempo que tenemos para hacerlo. Entonces, la clase habla de eso, hermanos, de arrepentirnos. Y yo debo entender de qué me debo arrepentir. Ustedes igualmente entender qué cosas deben de cambiar y llevar a cabo ese arrepentimiento. El adversario busca todo lo contrario. El adversario busca nublar nuestro entendimiento, busca que olvidemos los principios que el Evangelio nos brinda, busca que nos olvidemos que hay un Creador al cual nosotros un día nos comprometimos a seguirlo cuando nos bautizamos, para empezar, cuando un día entramos al templo. Hemos hecho un compromiso, un convenio de amarle, de seguirle. Y como miembros de la iglesia, cada día debe ser un día de reflexión, con lo que decía el presidente Nelson: cuál es mi relación con mi pareja, con mi familia, cómo estamos, cómo convivimos. Es muy importante entender también que cuando nosotros somos obedientes a los principios, los mandamientos que el Señor nos ha brindado, tendremos las bendiciones que de ellas vienen. Debemos obedecer, debemos estar firmes en lo que conocemos del Evangelio. Debemos ser constantes, aun cuando veamos muchas cosas vanas en el mundo. Debemos de ser fuertes, debemos de ser parte de lo que tenemos como Evangelio. Cuando el Señor invitó a los nefitas a un arrepentimiento, también hoy a nosotros se nos invita frecuentemente a eso, a un arrepentimiento. No podemos pensar que solamente se habla de aquello que es grave y delicado, sino también de las cosas pequeñas de las cuales estamos omitiendo. También tenemos que arrepentirnos, como lo decía un poquito antes en el mensaje. Es: ¿por qué dejas hacer oraciones? ¿Por qué dejas hacer la noche de hogar? ¿Qué motivo hay para no tener la lectura? ¿Qué motivo puede haber para no tener el ven sígueme individual y familiar? Si todo eso es una bendición para
cada uno de nosotros. Nos perdemos esas grandes bendiciones cuando omitimos llevar a cabo esto. Y cuando omitimos esas verdades es cuando debemos de arrepentirnos, es cuando debemos hacer los cambios y reflexionar qué estoy o qué no estoy haciendo yo en mi vida. Es muy importante que evaluemos cómo está nuestra vida y que nos preguntemos qué más me falta, qué más nos falta. Yo sé que hay muchas cosas que en mi vida faltan por hacer. Me hace recordar a aquel joven que en una ocasión le preguntó al Salvador, ¿sí? Quería saber cómo lograr la vida eterna. Quería saber si faltaba algo en su vida para lograr el objetivo. Y en Mateo 19, los versículos 20 y 22 está esa reflexión que la hago propia. Cuando él se le dice, te falta una cosa por hacer. Comparte los bienes que tienes con aquellos que lo necesitan. Esa es mi interpretación. Aunque a él se le dice, ve y vende todo lo que tienes y darlo. Pero la respuesta era, comparte lo que tienes, da lo que tienes. Y sabemos que este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quizá yo no tenga muchas posesiones, pero sí tengo cosas que debo de compartir, de dar. Y también entra ahí esa reflexión. Ese fue triste. El Señor me pide a mí, ¿qué me pide a mí como persona? A mí, Juan. ¿Qué me falta? Y pensando en esta reflexión de este joven que se fue triste porque no podía compartir o dar de sus bienes, yo me podría preguntar personalmente, bueno, ¿qué me falta en lo que es historia familiar? Me podría preguntar qué me falta en lo que es obra misional. ¿Qué me falta para hacer mejor el día de reposo? Y esas son las reflexiones que me hago y que deberíamos de hacernos. Sí, estamos haciendo muchas cosas, estamos viendo muchos principios, somos obedientes. Pero de acuerdo a lo que siempre nos han dicho los profetas desde el inicio de la vida, es que nos falta poder hacer muchas cosas todavía. Dar más todavía de nuestro tiempo, talentos, esfuerzos a la obra del Señor. Pero muy particularmente para nuestro beneficio. Esas son las grandes bendiciones que hay en el Evangelio. El Señor también nos habla de la importancia de la disciplina. Señor, al que ama, Él disciplina, dice. Vamos a leer un poquito de esto en el Amán 15:3. El Amán 15:3. Y dice así: si hay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados, pues he aquí han sido un pueblo escogido del Señor, si Él ha mandado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también, si los ha disciplinado el día de sus iniquidades, porque los ama. El Señor cuando disciplina es por amor. Su deseo es que nosotros tengamos la recompensa que Él nos tiene preparada para la vida eterna. Esa disciplina, entenderlo, es amor. Un padre o una madre cuando disciplina a los hijos es por amor, porque busca el bienestar de ellos. Y es lo mismo que el Padre quiere para nosotros, nuestro bienestar en la tierra y en su momento en los cielos. Entonces, nosotros no debemos rehuir cuando alguien nos disciplina, sea un padre, sea el obispo, sea el profeta. De quien venga una corrección debemos aceptarla con amor, que es por amor. Debemos aprender a entender que eso significa
una amonestación, que eso significa cuando alguien nos disciplina. Claro que podría haber personas que hacen una disciplina injusta, la cual no procede, la cual no es correcta. Entonces, hemos hablado de lo que es el arrepentimiento, la disciplina. La disciplina lleva el mismo propósito, que cambiemos, que modifiquemos las cosas que no están bien en nuestras vidas para poder realmente tener la paz que todos necesitamos en este momento. Yo necesito paz, necesito las bendiciones del Señor, y para poder obtenerlas es solamente siendo obediente a lo que Él manda. Hay mucha lectura que leer en esta mañana, son muchos versículos, son largos, pero ustedes como familia tienen el tiempo para hacerlo, ya sea individualmente como familia. Pero también quisiera terminar con algunas reflexiones que se encuentran en lo que la lectura de Lamán 13 al 16 nos habla. Permítanme un momento, vamos a retomar un poquito una parte. En las siguientes lecturas que se encuentran en Lamán 8, 21 al 22 y del 26 al 29 corrido y al 31, hay ciertas cosas que en aquel tiempo se estaba amonestando a este pueblo. Se le estaba invitando a un cambio, a un cambio, y que hoy en la actualidad hay algo semejante o similar a lo que a ese pueblo se le invitó a hacer. En el versículo 8 de Lamán 13, ahí menciona que era un pueblo duro de corazón. Y eso siempre ha existido. Hoy en la actualidad hay mucha dureza de corazón en las personas. En el versículo 22 habla de que este pueblo no se acordaba del Señor por todo lo que les daba. Recordemos que ellos tenían muchas riquezas, tenían abundancia. Y hoy en la